Buenos días a todos los amigos y amigas de la Sociedad para el Pensamiento Crítico. Hoy tenemos una interesante charla sobre el nuevo Código Penal a cargo del penalista doctor Jaime Terrero. Jaime Terrero es ex vicerrector de la Universidad del Caribe, ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, ex director de la carrera de Derecho, es graduado de licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Su especialidad en Derecho Penal también en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y su maestría en Derecho Penal también en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con ustedes, nuestro amigo, el doctor Jaime Terrero. Señores, muy buenos días a todos. Para mí es un honor inmenso compartir con la Sociedad para el Pensamiento Crítico, que es bueno que se sepa que este es un conglomerado que tiene sus orígenes en Cuesta, en librería Cuesta, donde todos los domingos nos reuníamos a discutir sobre diferentes temas de filosofía. En el día de hoy me toca conversar con ustedes sobre un tema de palpitante actualidad en la sociedad dominicana. No voy a utilizar el tecnicismo que se utiliza en los tribunales, porque eso sería ya una cuestión de salirme del contexto, porque hay términos que son jurídicos que se utilizan en el tribunal, que independientemente de que tenemos la inmunidad parlamentaria, pero esos son para otras cosas. Miren, señores, todo el mundo sabe que nosotros fuimos invadidos, o mejor dicho, ocupados por los haitianos en el año 1822, que tuvimos la independencia, pero esos códigos originalmente eran códigos franceses, fueron traídos a Haití y de Haití fueron trasladados hacia la República Dominicana. Pero el código que se está sustituyendo es un código del año de 1884. Específicamente en el año 1884 se puso en vigencia ese código a través del decreto 2274 de fecha 20 de agosto del año 1884. Entonces, desde esa fecha, este código ha estado vigente en nuestro país. Ha estado vigente. Y ahora vi que un grupo de genios, de intelectuales de la sociedad dominicana, que integran el Senado, dividido en Cámara de Diputados y Senadores, aprobaron un nuevo Código Penal, que yo digo que no es un nuevo Código Penal, es todo un sistema penal que va a cambiar toda una estructura de más de 100 años. Porque vivimos en un país donde se improvisa mucho y donde se lleva mucho de lo que dice la sociedad civil, de lo que dicen los organismos internacionales y de lo que dicen algunos empresarios cuando quieren ir acomodando las cosas a su interés. Ayer yo redacté un Twitter en mis redes y decía que la aprobación de la ley 74-25, que es esta, que es el nuevo Código Penal Dominicano, es la instauración de un nuevo sistema penal. Pero surgen algunas interrogantes y algunas preguntas. ¿Están los jueces, los fiscales y los abogados familiarizados con esto? Es una pregunta que hay que hacérsela, ¿eh? ¿Hasta qué punto los jueces, los abogados privados, los defensores públicos y el Ministerio Público ha estudiado este código? Yo este código lo he leído como 4 o 5 veces y creo que me toca seguirlo leyendo durante 30 o 40 veces más, ¿eh? Tiene 393 artículos. Esto es nuevo, señores, ¿eh? Esto es totalmente nuevo. Esto, como yo le decía, sustituyó un código que tenía más de 100 y pico de años. Este código, el que tenemos vigente al día de hoy, no es malo, ¿eh? No es malo. Lo que debieron haberlo ido adecuando y adaptando a los nuevos tiempos. Pero el código no es malo. Pero se quiso promulgar un código nuevo con una condición de que va a entrar en vigencia dentro de 12 meses. Es decir, que en agosto, el 17 o el 18 de agosto del año 2026, este código va a entrar en vigencia, un código nuevo, que no sabemos cómo se va a aplicar, pero un código
que contempla infracciones que son las infracciones tradicionales y también tiene 71 o 72 nuevas infracciones. Pero ese no es el problema viene ahora, que yo se lo voy a describir. Sin embargo, hemos visto a la Procuradora General de la República, a la Fundación Institucionalidad y Justicia y algunos sectores vendiendo esto como una panacea, vendiendo esto como una gloria, como que el Señor resucitó a través de esto, y esto es todo lo contrario. En el sistema penal dominicano tenemos en los actuales momentos más de 15.000 o 16.000 presos preventivos en el sistema. Yo creo que cuando se ponga en vigencia este código, que entre en vigencia el año que viene, tendremos en muy poco tiempo casi 50.000 presos preventivos. Porque hay una gran cantidad de infracciones penales, señores, que son nuevas. Entonces, ¿por qué yo les decía que venía lo importante ahora? Todo lo que estudiaron en la época mía, y yo tengo ya 35 años que me gradué, camino a 36 ahora en diciembre, se nos enseñó con ese código, con el código que está vigente actual, que todavía no ha entrado en desuso, porque el nuevo entra el año que viene. Pero también había otro libro, o había otra materia, o había otra doctrina, otras normas, que era lo que se llamaba el derecho penal especial. El derecho penal especial no era más que un libro que no es más que la traducción del francés Émile Garzón, que a su vez el profesor Paniagua, un señor mayor, que daba clase de derecho penal especial, hizo la traducción al español, y el señor Charles Dunlop, el abogado, no el médico, porque eran dos hermanos, tomó las notas del profesor en clase, porque era taquígrafo, e hizo ese curso de derecho penal especial. ¿Por qué yo le digo que una cosa va con la otra? Porque independientemente de que el código nuevo tiene parte de las infracciones penales que contemplaba, hay nuevos ilícitos penales o nuevas infracciones. El código viejo hablaba de 3 tipos de infracciones: crímenes, delitos y contravenciones. Este también tiene una subclasificación. Lo contempla muchas de esas infracciones: robo, el abuso de confianza, la estafa, la falsificación, con otras modalidades. Pero ¿qué pasa con el derecho penal especial? ¿Y dónde viene el problema? Que yo creo que va a traer el problema. Que las infracciones tradicionales tenían lo que se llamaban elementos constitutivos. ¿Qué son los elementos constitutivos? Son los que caracterizan una infracción de la otra. Por eso vemos que el robo tiene sus elementos constitutivos. La estafa tiene sus elementos constitutivos. El abuso de confianza tiene sus elementos constitutivos. Y el homicidio tiene sus elementos constitutivos. En pocas palabras, para los que no son abogados, los elementos constitutivos es lo que caracteriza una infracción de las demás infracciones. Todas se diferencian una de otra. Y a nosotros los abogados de la época mía nos enseñaban que si a Juan Pérez lo acusaban de robo, pero no estaban los 4 elementos constitutivos, que eran la sustracción fraudulenta, la cosa mueble y la cosa ajena, entonces había que descargarlo, había que absolverlo. Hasta ahí está todo bien. Pero en cuanto a los nuevos ilícitos penales, ¿dónde están esos elementos constitutivos? ¿Dónde están? Porque como le estaba diciendo, y lo vamos a ver en un rato, por ejemplo, la figura del sicariato, que es una infracción nueva. ¿Cuáles son los elementos constitutivos? ¿Cuáles son? No están descritos todavía. No están, descritos no están. El feminicidio, que es una nueva infracción también, que en el fondo es un homicidio, no es otra cosa. Pero ¿dónde están los elementos constitutivos de esa infracción? No están. Entonces el legislador debió ver esas cosas antes de la promulgación de este código. Al día siguiente del señor presidente, y siempre que yo hablo del presidente de la República, me refiero con mucho respeto, porque uno es una persona educada, y él también es un hombre muy educado. Pero el señor presidente tiene, se supone, un grupo de asesores, y tiene a un consultor jurídico, y tiene a un grupo de letrados que están ahí en el departamento de la consultoría jurídica, que debió decirle al presidente, observe eso. Pero parece que había mucha presión mediática. Querían que eso se aprobara a la carrera. Y yo sé, como le digo, he escuchado a 2 o 3 funcionarios diciendo que esto es una panacea. Esto no es una panacea, señores. Esto va a aumentar la cantidad de presos preventivos en el sistema. Además, otra cosa. Este código, la ley 74-25,
es un código que aumenta las penas. Pero ustedes han visto en qué país del mundo el aumento de la pena ha reducido los ilícitos penales o ha reducido las infracciones penales. No las ha reducido nunca en ninguna parte del mundo. En los países donde hay la pena de muerte, siguen las infracciones, siguen las violaciones a las normas penales, siguen las violaciones a las leyes. Eso no reduce nada. Lo que pasa es que estamos buscando lo que se llama un populismo penal. ¿Y qué es lo que es un populismo penal? Cuando nosotros le damos respuesta a través de los medios de comunicación a las situaciones que se presentan en la sociedad. Señores, pero para nadie es un secreto que el señor presidente de la República, la ministra de Interior y Policía, el director de la policía, todos los servicios de seguridad del Estado, los chivatos y todo el mundo se reúnen todos los lunes en el Palacio de la Policía y según ellos, los datos estadísticos de la criminalidad han bajado. Eso, señor, eso es mentira. Eso es mentira. Ellos se reúnen todos los lunes a maquillar los datos estadísticos. Solamente hay que salir a las calles y leer los periódicos y leer la noticia para que ustedes vean, señores, lo que está pasando en este país. Solamente ellos no se dan cuenta de lo que está pasando en el país. Pero esto tampoco va a reducir eso, porque la delincuencia, la criminalidad se reduce a través de la educación que se ha ido perdiendo. Yo me emocioné mucho cuando vine hace un rato a este liceo, que por razones circunstanciales yo no hice el bachillerato aquí, pero señores, esto era un faro de luz. Aquí venía lo más importante de la juventud, con una formación política, analizar los problemas de la sociedad. Pero ya hoy en día los jóvenes que vienen a las escuelas no vienen con esa vocación de estudio. Entonces, señores, esas cosas pasan, y eso es lamentable. Miren, para seguir con la disertación, yo le decía que los que estudiamos Derecho sabemos que existen 3 tipos de infracciones: crímenes, delitos y contravenciones. Después de la entrada en vigencia del nuevo ordenamiento procesal penal, le cambiaron el nombre: ilícitos penales, pero son infracciones. Los crímenes, los delitos y las contravenciones. Las contravenciones conllevan pena de 1 a 5 días. Las contravenciones. Los delitos de 6 días a 2 años y los crímenes de más de 2 años hasta 20, hasta 30 y cuando es materia de terrorismo llega hasta los 40 años. Hasta ahí no hay ningún tipo de inconveniente ni ningún tipo de problema. Ahora, ¿qué sucede? Que como yo le explicaba, esas infracciones tenían o tienen sus elementos constitutivos hasta el año que viene. Y los abogados penalistas, que en el fondo lo que somos es técnicos del derecho, sabemos cómo hacer las argumentaciones técnicas en los procesos y demostrarle al juez que falta 1 o faltan 2 o faltan 3 o no están reunidos los elementos constitutivos. Y se producen las absoluciones o en consecuencia se producen las condenas porque sí están reunidos. Entonces eso es importante. Miren, ya he dicho que el nuevo Código Penal contempla 70, 71, casi 72 nuevos ilícitos penales que se irán a conocer a partir del año que viene. Yo tengo mis reservas. Yo todavía creo que el Tribunal Constitucional va a anular ese código, porque este código choca con principios fundamentales que están establecidos en la Constitución y choca con la misma Constitución. Miren, el legislador fue muy sabio y quiso engañar a la sociedad. Y en el artículo 1 y en el artículo 2 de este código, como yo le he dicho, me lo he leído como 5 o 6 veces ya, habla de los derechos fundamentales. Si nos vamos a la Constitución de la República, que se aprobó en el 2010 y que ha tenido 2 o 3 modificaciones para la cuestión de la reelección presidencial, ustedes se verán que a partir del artículo 37 establece que el primer derecho fundamental es el derecho a la vida. Y de ahí siguen derecho a la expresión, derecho al libre tránsito, derecho a la propiedad, muchísimos derechos fundamentales. Eso está bien. Pero esos derechos fundamentales, el legislador lo estableció en el Código Procesal Penal y no pasó nada. Y están establecidos también como principio en la Ley Orgánica del Ministerio Público y no ha pasado nada. Es decir, que la sociedad, los actores del sistema, no le han hecho caso a los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales están en la Constitución, están en el Código Penal que va a entrar en vigencia el año que viene y están en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Señores, pero ahora es que más presos hay.
Yo conversaba antes de entrar en la conferencia y le decía que estas normativas se hacen para aplicárselas a los pobres, no es a los ricos, señores, para aplicárselas a los desclasados, a las personas que no tienen recursos. Y escuchando en estos días un programa de la mañana, que no voy a mencionar su nombre, llamaba a un expresidente de la República, que tampoco quiero mencionar su nombre, y decía que esa persona que estaba devolviendo una cantidad X de dinero, que creo que eran 2.000 o 3.000 millones de pesos, no era medio cuñado de él, es decir, que era medio hermano de la esposa de él, y que él, siendo presidente de la República, no sabía nada de lo que estaba pasando. Pero, ¿qué fue lo que me llamó la atención? Que si bien es cierto que la normativa procesal penal establece que el Ministerio Público puede llegar a acuerdos con los imputados y en un momento determinado puede prescindir de acusarlo y dejarlo libre. Señor, pero no es menos cierto que una gente que se robó, una gente que es un ladrón, que es un delincuente, que se llevó 3.000 millones de pesos, señores, de los impuestos que cada uno de nosotros pagamos, lo dejen en libertad pura y simple y no lo encaucen. ¿Y cómo eso es posible? ¿Cómo es posible que en la República Dominicana se premia la delincuencia? Lo que estamos haciendo con esta situación es motivando, señores, a la gente que diga, bueno, yo no voy a robar poco, yo voy a robar mucho. Porque robando mucho, devuelvo mucho y no me pasa nada. Pero ese no es el único caso. Hay el caso también del hijo de un general de la época del doctor Balaguer, de los generales asesinos de la época del doctor Balaguer, que devolvió también 3.000 o 5.000 o 6.000 millones de pesos. Y ese pasa por ahí y anda y camina y se vive pululando en todos los restaurantes de importancia del país y no le pasó nada también, en base a un criterio de oportunidad, que es una facultad que tiene el Ministerio Público de no encausar a una persona. Señores, pero si hubiésemos sido nosotros, ¿dónde tuviéramos los hombres ahora mismo? En Najayo Beach Resort, y las mujeres en Najayo Mujeres, compartiendo con las demás detenidas. Entonces, esas son cosas, señores, que suceden todos los días, que uno no le busca explicación. Es un código nuevo, con 393 artículos, que cambia totalmente el sistema penal y lo convierte en un nuevo sistema penal que tenemos que volver a estudiar. En el caso mío, que doy clases en algunas universidades, incluyendo la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuando se vayan a hacer los planes y programas de estudio, hay que tomar en cuenta eso. Porque el penal 1, el penal 2, el especial 1, el especial 2, eso hay que reestructurarlo de nuevo. Y tenemos el material, tenemos el personal para hacer planes y programas de estudios. Yo sé hacerlo, porque yo tengo un doctorado en educación en Estados Unidos. Y aparte tengo una maestra que me enseñó a trabajar planes y programas de estudios. Pero todas las universidades tendrán ese material para hacer ese trabajo. Eso es una cosa, señores, que es interesante. Miren, el artículo 392 del nuevo código derogó algunos decretos y algunas leyes. Lo deroga, La ley de delitos de alta tecnología, que es una ley no es vieja y nueva, avanzada. El código la derogó, la eliminó, se la llevó, señores, para que ustedes sepan. La eliminó totalmente. En el artículo 392, permítanme leerle esta parte, por eso traje el código, porque como es un código totalmente nuevo, es importante que ustedes sepan. Miren, vigencia de leyes especiales. Se mantienen vigentes las leyes especiales que definan tipos penales no previstos en este código. Pero la 391 derogó la ley 5869 sobre violación de propiedad, la derogó los artículos 400, 403, 409, 410 y 411 de la ley 136-03, que es el Código del Menor. Deberían decir Código del Menor, pero llaman Código de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Por qué no le pusieron Código del Menor? Ya, con eso se solucionaba todo. Derogó también, señores, el artículo 81 de la nueva ley de armas, la 631-02 de 2. Derogó la ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología.
también la derogó. Es decir, derogó la ley número 47-25 del 28 de julio del 2025 de contrataciones públicas que sean contrarias al presente código. Es decir, leyes nuevas que se hicieron en este gobierno también la derogó. Es decir, señores, es todo un invento, pero un invento que yo creo que Mary Shelley, la que escribió Frankenstein, debería reunirse con esos diputados y esos senadores para que la orienten cómo redactar nuevos dramas dentro de la sociedad dominicana, porque esto es lamentable. Entonces, ¿qué pasa? Hablamos mucho de la Constitución. Hablamos de que la Constitución es de la más avanzada en toda Latinoamérica. Y creo que en pocas palabras hay un segmento de la Constitución que sí, que está muy avanzado en el tiempo, en el espacio. Y ahí ese es un crédito de Leonel Fernández, que en el año 2010 se buscó lo mejor de la sociedad y redactaron esa Constitución que después fue aprobada por la Asamblea. Eso es importantísimo. Pero miren, el Código Procesal Penal establece en los artículos del 1 al 28 lo que se llaman los principios. Esos principios son los mismos derechos fundamentales que están del 37 hasta el 69 en la Constitución de la República. Pero se respetan esos principios, se respetan esos derechos. Solamente tenemos que ver las redes sociales, para que ustedes vean el accionar y el comportamiento de gente del orden público. No voy a mencionar qué segmento del orden público, para que ustedes vean. Introduciéndose en propiedades privadas, sin la autorización de un juez, arrestando a una persona en la calle, sin la persona presentarle un perfil sospechoso, registrando vehículos sin encontrar nada sospechoso. Es decir, estamos en presencia de una serie de violaciones a derechos fundamentales y a principios que no hay quien lo corrija. Y los actores del sistema, ¿qué hacen? No hacen nada. Los actores del sistema no hacen nada ni se preocupan por nada. Este país, yo no sé lo que va a pasar. Yo tengo mi percepción. Para mí, en lo personal, yo creo que Luis Abinader no termina el mandato. Yo creo que Luis no termina. Yo tengo la certeza, la creencia de que Luis va a renunciar. Es que todos los días hay un escándalo, todos los días hay un escándalo. Ahora está Senasa. Las escuelas públicas, el desayuno. Todos los días hay algo nuevo, todos los días se está armando una situación que uno no entiende. Miren, el nuevo código, como yo le decía ahorita, que nosotros conocemos una clasificación tradicional de crímenes, delitos y contravenciones, el nuevo código trae una clasificación general de infracciones y le llama infracciones muy graves, infracciones graves, infracciones leves. Pero ¿por qué no dejaron crímenes, delitos y contravenciones? Que ya hay generaciones y generaciones que lo entienden así. Sin embargo, no pasó así. Eso es lamentable, Entonces también, el código establece en el artículo 24 lo que se llama la clasificación de las penas. Oigan esto, Pena privativa o restrictiva de libertad, que comprende la prisión mayor y la prisión menor. Segundo, pena privativa de libertad o restrictiva de derecho que imponen las diversas penas complementarias. Penas pecuniarias o multas. Esa la conocemos todo el mundo porque esas son las penas que ponen normalmente por violación a la ley de tránsito. Y el código se mete en un ambiente que yo critico. El Código Penal que se aprobó se mete en el área del derecho procesal penal, que no debería. Hay capítulos en este código nuevo que le traza pauta a una figura nueva del ordenamiento procesal penal que se llama juez de ejecución de la pena. Cuando a usted le imponen una pena, sea criminal o sea la que sea, hay un funcionario que se llama juez de ejecución de pena, que es el que lleva la contabilidad. Él la lleva la contabilidad. Cuando usted entró al sistema y cuando usted debe salir del sistema. Él lleva eso bajo control. Él lo monitorea eso. Entonces, este código se mete en ese ámbito del juez de ejecución de pena. Yo esa cosa, cuando yo la vi, yo me quedé estupefacto. Yo no entendí esas cosas. Miren, habla también de las penas
de infracciones muy graves. El artículo 25, en la página 14, se refiere a eso. Y déjeme compartir algo, que yo hice unas anotaciones sobre eso, porque eso a mí me llamó mucho la atención. Dice, de la escala y cuantía de la prisión mayor. Ahí habla de las penas ahora. Prisión de 30 a 40 años. Prisión de 20 a 30 años. Prisión de 10 a 20 años. Prisión de 5 a 10 años. Señores, eso reduce los índices de criminalidad en la sociedad. Porque una cuestión es tú estás preso en el sistema, dentro del sistema, y otra cuestión es lo que está pasando en las calles. Lo que está pasando en la calle es muy diferente a lo que está en el sistema. Cuando tú estás dentro del sistema, tú estás en un proceso de reinserción, de socialización. Tú tienes que tener buen comportamiento. Y los presos han entendido eso, o los privados de libertad, como debe llamársele, han entendido eso. Por eso es que ustedes ven que ya en las cárceles, donde está el nuevo modelo de gestión penitenciaria funcionando, que le llaman los azulitos, los presos tienen ya un comportamiento diferente. Se la pasan estudiando, se la pasan con un buen comportamiento, asistiendo a actividades colaborativas. ¿Por qué? Porque el juez de ejecución de la pena, en un momento determinado, que él solicita una libertad condicional o un medio tiempo libre, el juez valora eso. Ah, pero mira, Terrero, de los 20 años, ha pasado 10 años en el sistema, ha hecho 20 cursos, tiene buena conducta, no hay ningún tipo de queja, él califica para la libertad condicional. Y el juez pondera eso, escucha a la parte afectada, y si la parte afectada no hace ningún tipo de objeción, o aún lo haga, dependiendo del comportamiento que usted tuvo en la cárcel, el juez le da la libertad condicional. Y eso es positivo. Yo veo eso positivo. Lo que yo no veo positivo, independientemente de que la ley prevé la cuestión del senador, del embajador violador, eso yo no lo veo bien. Y además con la condición que lo ponen en libertad, para que él vaya a dar clase. Pero, ¿de qué él va a dar clase? ¿Cómo se violó un hijastra? ¿Cómo se violó un hijastra? Esa es la condición. Porque, déjame decirte, yo estoy hablando de él, pero yo no estoy difamando ni injuriando porque él es un preso condenado de manera definitiva. Definitiva. Entonces, el colegio de abogados se presta para una cosa así. Y el colegio de abogados también no se ha dado cuenta que aquí está pasando una cuestión lamentable. Nosotros debimos como gremio reclamar nuestra presencia en el Consejo Nacional de la Magistratura. Porque los únicos que conocemos a quienes son jueces, van a ser jueces, somos nosotros. Porque litigamos todos los días en los tribunales. Uno sabe quién es bueno y quién es malo. Pero otra cosa, en el año 2010 se creó la Defensoría Pública y se estableció con orden constitucional. La Defensoría Pública tiene el 93% de los casos penales en este país. El 93%. Y nosotros los abogados privados, un 7%. Pero eso está bien, que asistan en su medio de defensa el que no tenga para pagar un abogado. Perfecto. Yo soy el primero que digo, bueno, si tú no me puedes pagar a mí, vete a la defensa pública. Pero señores, la defensa pública está asistiendo a narcotraficantes. Un narcotraficante no puede pagar un abogado. Está asistiendo a gente que está acusado de cometer prevaricación cuando eran funcionarios públicos. No tienen esa gente dinero para pagar a un abogado. Entonces, el colegio de abogados debió estar en eso. En esas cosas que son puntuales. Hacer un reclamo nacional. Nosotros paralizar los tribunales para que se incluyan a los abogados dentro del Consejo de la Magistratura. Pues no lo hemos hecho. Debimos también hacer un movimiento para que la defensa pública solamente asista en su medio de defensa a personas que no tienen recursos. Y si se comprueba que tienen recursos, ponerlo a firmar documentaciones para reclamarle la devolución del pago del dinero. Porque con todas esas cosas se paga con los honorarios, con los impuestos de nosotros. Porque nosotros estamos viviendo en un desorden mayúsculo aquí en este país. Aquí hay un desorden mayúsculo. ¿Y cómo es posible que generales y que tengan villa en la Romana? Señores, pero yo tengo 35 años ejerciendo la profesión de abogado y yo he estado en todos los casos grandes en este país.
en todo, en todo. Señores, y ahora que yo estoy viendo una luz allá en el túnel, y todos los meses tengo que hacer 1000 malabares para pagar las universidades privadas de mis hijos. Y aquí hay gente que nunca ha trabajado, que solamente ha estado en el Estado Dominicano. Y el Estado Dominicano lo ha beneficiado y lo ha bendecido. Y sale millonario. Ahora los senadores y algunos diputados se trasladan en helicóptero. ¿Cuánto cuesta una hora de un helicóptero? ¿Cuánto cuesta una hora de un helicóptero? Pero eso no lo dice el Colegio de Abogados. Sabemos que el Ministerio Público puede actuar de oficio en una investigación. Eso lo sabemos, eso está establecido. Porque es el dueño de la acción pública, el Ministerio Público. Pero ¿por qué no actúa? ¿Por qué tiene que ser una comunicadora social que haga una investigación? Entonces yo requerí, dame la investigación. No, pero vaya a hacerla tú. Véala tú. Entonces ese es el Ministerio Público que está diciendo que esto es una bendición de Dios. Señores, miren, lo estoy diciendo hoy, anoten la fecha. Dentro de 2 años tendremos casi 50,000 pesos preventivos en el sistema. 50,000 pesos preventivos en el sistema. Mira La Parra, la cárcel de La Parra. Esa cárcel estaba lista para iniciar. Pero debieron concluirla, seguir el sometimiento con Jean Alain y terminar la cárcel. ¿Por qué había que parar la cárcel? La pararon. Ahí hay cientos de equipos electrónicos bien sofisticados que se dañaron por la humedad y por la falta de uso. Entonces, señores, esas son cosas que yo no le entiendo, lo que pasa en el país. Todos los días vamos para atrás, con un grupo de funcionarios públicos que no están pensando en desarrollar una buena función en el ministerio, sino que están pensando en ser presidente de la República. ¿Y quién le ha dicho a usted que usted no sabe hablar, que usted no es líder de nada, que usted no tiene condición de nada, que usted puede ser presidente de la República? ¿Pero quién le ha dicho a esa gente que puede ser presidente de la República? Oye, Dios mío, pero por Dios. ¿Quién le dijo a David Collado que él tiene condiciones para ser presidente de la República? ¿Quién le dijo a Carolina que por ser hija de Hipólito ya tiene condiciones para ser presidente de la República? Pues bueno, acá, pero es que tiene que pararse alguien y decirlo públicamente. Bueno, claro, alguien que no tenga miedo, porque yo digo lo siguiente, yo no tengo miedo. Ya yo reproduje la especie humana y cada vez que cumplo años me entristezco porque es un año menos de vida. No debe ser motivo de ninguna celebración cuando usted cumple años en este país. Pero esas son cosas de la vida. Miren, señores, el código también habla de lo que se llama el procedimiento en los casos de multa. Habla de penas complementarias. Es decir, es todo un adefesio que lo que busca es perjudicar a las personas. Pero miren, hay, como ya yo les dije a ustedes, de las penas de multa, de infracciones. Miren, pero hay algo que me llama la atención. Habla de medidas de seguimiento sociojudicial. Eso es una atribución del juez de ejecución de la pena. Esa no es atribución del Ministerio Público. Sin embargo, este código invade una área procedimental que no le corresponde. ¿Y los jueces qué han dicho? Los jueces no han dicho nada de eso. Nada han dicho los jueces. La Suprema Corte de Justicia, ¿qué ha hecho? Debió estar dando ya talleres sobre este código. O vamos a esperar el 18 o el 19 de agosto del año que viene para implementar este código, para que no se sepa cómo se va a aplicar. Claudio, como pasó con el Código Procesal Penal, que se implementó el Código Procesal Penal, nada más le dieron curso a los jueces y a los fiscales y a los defensores públicos. Y nosotros los abogados al principio vivíamos pasando vergüenza en los tribunales, que no sabíamos lo que era una medida de coerción, que no sabíamos cómo se apelaba una medida de coerción, que no sabíamos qué era una revisión de medida. Y tuvimos que aprender sobre la marcha, hasta el punto que nos hemos hecho diabólicos en el ejercicio ya. Porque nos vimos obligados a aprender. Pero yo no quiero que pase lo mismo con esto. O tú te imaginas un juez aplicando una norma que no conoce. O un ministerio público haciendo argumentaciones acusatorias sobre algo que no conoce. O un abogado asistiendo en su medio de defensa a algo que él no conoce. Señores, estamos en un momento difícil, Pero miren, el código habla de la figura de la reincidencia.
que estaba en el Código Viejo y también está ahora en el Nuevo. Pero hay algo interesante. Que establece que cuando tú cometes un hecho en el extranjero, por el cual tú pagas en el extranjero, y cometes un nuevo hecho aquí que se asimila a aquel, tú eres reincidente. Eres reincidente. Entonces, la territorialidad de la ley en el tiempo y en el espacio, ¿dónde se queda eso? Y la figura del derecho internacional, el locus regis actus, el lugar que es el competente para conocer los actos de los hechos que tú hiciste, es el lugar donde tú cometes la infracción. ¿Dónde está eso? Fíjense que eso es peligroso, pero muy peligroso, y eso va a conllevar muchas situaciones. Le leo esto: reincidencia. Habrá reincidencia cuando una persona condenada por sentencia irrevocable de un tribunal nacional o extranjero cometa o incurra en una nueva infracción muy grave o incurra nueva vez en la misma infracción u otra de igual naturaleza. Anteriormente la reincidencia era cuando era algo parecido, que coincidían. Hoy no, ya es más diverso. No importa lo que tú hayas cometido, tú eres reincidente. Entonces, al reincidente se le aplica una pena mayor, para que ustedes sepan. Es importante. Pero ese artículo 51 tiene un párrafo que es tan interesante como el mismo 51. La reincidencia solo se aplicará si entre la primera y la segunda infracción no han transcurrido un lazo superior a 10 años. En caso de infracciones graves, a contar de la fecha en que la sentencia de condena precedente se haya hecho irrevocable o haya prescrito, según corresponda. Párrafo 2. En los casos de infracciones muy graves, la reincidencia siempre se aplica. Entonces, hablamos de la cuestión grave, muy grave, leve. Oye, ¿por qué tenemos que confundir tanto los términos? Si hablamos sencillamente de crímenes, delitos y contravenciones, ya basta. Pero no, la vaina es buscarle terminología. Miren cómo trajimos del derecho colombiano la figura del sicario, del sicariato. Cuando se hablaba en Colombia de sicario, se hablaba de drogas. Se hablaba del cartel de Cali, del cartel de Medellín, de Pablo Escobar. Pero esa no es una terminología nuestra. ¿Pero qué es el sicariato? Es un homicidio agravado, es un asesinato. Pero pasa lo mismo con el feminicidio, señores. Está bien que si tú voluntariamente matas a una mujer, si la mataste, ok. Pero ¿y si una mujer por cualquier circunstancia fallece por cualquier cosa? ¿Es feminicidio? ¿Estamos viendo? Entonces, esas terminologías son extraídas de esas situaciones, de esos países. Y eso es lamentable, muy lamentable. Miren, hay algo también que lo prevé el Código Procesal Penal. Sin embargo, el legislador, el genio de los legisladores, con el amigo Pacheco a la cabeza, el honorable Pacheco a la cabeza, habla de 3 situaciones que producen la extinción de la pena. La muerte del condenado, el indulto, la amnistía. Son 3 cosas diferentes. Puede ser que en el transcurso del proceso la persona falleció, murió. Bueno, murió quizás por un infarto, lo mataron en la cárcel, murió, falleció. Viene también la figura del indulto, que la figura del indulto es lo que se llama el perdón presidencial. En Estados Unidos le llaman el perdón presidencial. Normalmente los presidentes ya cuando salen dan una serie de perdones a alguna figura del mundo del arte, del deporte, a algunas amistades. Vimos el caso de Bill Clinton, que indultó a su hermano. Y hemos visto también que Joe Biden, antes de irse, indultó. Y ustedes verán que cuando también se vaya, va a indultar gente. La amnistía, que es una figura jurídica, es política. Y creo que Amaury y Rafael me van a corregir. Creo que la última decisión de amnistía, o la última ley que se convirtió en amnistía, fue en el año 78, cuando se amnistió a una serie de presos políticos que eran perseguidos de la época de Balaguer, que estaban encerrados. Pero señores, esas tres figuras es del derecho procesal penal, del artículo 44, del artículo 45.
¿por qué lo metieron aquí adentro? ¿Por qué lo introdujeron aquí? Es una de las cosas que uno quisiera preguntarse y saber. Y por eso yo digo, señores, nosotros no tenemos a las mejores personas como legisladores. No lo tenemos, No lo tenemos, Ahí hay de todo, En ese Congreso hay de todo, ¿Ustedes lo sabían? ¿Sí o no? En el Congreso ahí es narcotraficantes, Hay empresarios honestos, serios, hay emprendedores, pero hay es narcotraficantes que han sido deportados a los Estados Unidos y ocupan curules, a nivel de senaduría, para que ustedes sepan, No vamos a mencionar los nombres por razones éticas profesionales, pero ahí hay de todo, señores. Grifero, guagüero, sindicalistas, camioneros. Bueno, en Roma, no sé, profesor Diógenes, era que le llamaban la plebe. La gleba. Entonces, ahí hay de todo. Entonces, yo no me sorprendo de nada de lo que ha sucedido hasta el día de hoy. Yo honestamente no me sorprendo. Pero eso es lamentable, Señores, entonces miren, yo quiero leerle el artículo 79. Eso es una aberración. Pero nada, porque como le he dicho, yo he leído el código y he ido haciendo mis anotaciones y he ido haciendo mis cosas. Miren, ejecución de la pena en caso de fallecimiento del imputado o disolución de la persona jurídica. Si el imputado fallece, como le estoy diciendo, automáticamente la acción pública prescribió, hizo facto, como dice en el derecho penal. Pero oigan qué dice aquí. El juez de la ejecución de la pena procederá a la ejecución de decomiso, confiscación y costas judiciales establecidas, así como en el Código Procesal Penal de la República Dominicana. Aún haya muerto la persona condenada, en este último caso, las costas judiciales se ejecutarán sobre los bienes relictos de la persona fallecida. Es decir, que los gastos de procedimiento en lo que incurrió el tribunal, los herederos van a tener que pagarlo. Pues esa persona falleció. Esa persona incluso murió inocente, déjame decirte. Esa persona, porque a usted lo pueden acusar del crimen más horrendo. Más horrendo. Y si a usted no lo llegan a declarar culpable, y esa culpabilidad adquiere autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, es decir, que se convierte en definitiva, usted sigue siendo inocente. Digo, pero eso lo entendemos nosotros los que somos abogados, y a ustedes que se lo estoy explicando a ustedes en el día de hoy. Hasta que no hay una sentencia que adquiere autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, usted es inocente. Sin embargo, este es el único país donde usted lo someten a la acción de la justicia, lo presentan a los medios de comunicación, lo suben a las plataformas digitales, lo suben a las redes sociales y usted ya tiene una condena de por vida. Ya usted está condenado. Que yo me reía mucho en estos días, rememorando. Tú sabes que a mí me gusta mucho manejar a Esquilo y sus dramas. Y conversando con un amigo me decía que cuando el Mesías, no sé si es verdad o es mentira, pero estaba crucificado, estaba en el medio de dos ladrones, un ladrón malo y un ladrón bueno. Entonces, el ladrón malo, que está desesperado, le dice: si tú eres el Cristo, bájate de la cruz y bájame a mí. Hay que entenderlo porque es un momento de desesperación eso, es un momento difícil, hay que ponerse ahí. Pero yo no sabía que había ladrón bueno y ladrón malo. Lo entendí en este sistema de la República Dominicana. Ahora fue que yo entendí que realmente sí es cierto. Hay dos tipos de ladrones: el ladrón bueno y el ladrón malo. Masi Montilla es el bueno. Los que están en Najayo, los que están en el 15 de Asua, los que están en Monte Plata, los que están en La Victoria y los que van para la nueva cárcel de La Parra son los ladrones malos. Para que usted vea que no existe lo que se llama la igualdad procesal, ni la igualdad penal. Esas son cosas, señores, que suceden solamente en la República Dominicana. Para que ustedes sepan, Pero es una cuestión lamentable, Entonces, bien, ven ustedes, señores, cómo el legislador en el artículo 79 vuelve y se introduce dentro de la figura procesal penal que la tiene a su cargo un juez de ejecución de la pena.
Porque el Código Penal es un código sancionador, única y exclusivamente. El Código Penal es un código que sanciona. El Código de Procedimiento Penal te dice cómo se aplica esa sanción. Pero eso lo saben hasta los estudiantes de primer semestre de cualquier escuela de derecho en cualquier universidad en la República Dominicana. Pero los legisladores deben tener gente que lo asesore. Yo no sé qué es lo que sucede, ¿eh? No sé si es que el barrilito lo vuelve loco a ellos. Algo pasa, ¿eh? Miren, pero hay algo también que no quiero pasar por alto. Te condenamos a 20 años, te condenamos a 30, te condenamos a 40. Pero tú ahí adentro, tú estás en un proceso de reinserción. Tú estás tratando de reinsertarte en la sociedad, estás cumpliendo tu pena por el hecho que cometiste. Entonces, debe venir lo que se llama la rehabilitación del individuo. ¿Qué dice el artículo 80 sobre la rehabilitación? La rehabilitación permite a la persona condenada recuperar sus derechos civiles, cívicos, civiles y políticos, y una vez cumplida la sanción que le ha sido impuesta. Párrafo. Si a la persona condenada se le ha impuesto una medida de seguimiento sociojudicial, además de una pena, la rehabilitación no se producirá sino al cumplirse el tiempo tanto para la pena como para la medida de seguimiento impuesta. Señores, eso es un disparate. Si a usted lo condenamos a 5 años, usted cumple 5 años ya. Punto. Ahora, si usted llegó a la figura de lo que se llama un juicio penal abreviado, ahí sí. Pero eso lo hace el juez de la instrucción, antes que se dicte auto de apertura a juicio. Ahí te ponen una pena y te ponen medidas sociojudiciales, donde tú tienes que cumplir la pena y tú tienes que cumplir que no puedes ingerir bebidas alcohólicas, tienes que someterte a tantos cursos, tienes que hacer trabajos sociales, tienes que pagar esto, tienes que pagar lo. Ahí sí, pero un juez penal no puede meterse en eso. Eso cae dentro de la competencia del juez de ejecución de la pena. Es que yo les digo, señores, que hay muchas cosas que están sucediendo que lamentablemente yo veo ahora mismo, a una serie de gente hablando sobre el Código Penal que no lo ha leído. Que no lo ha leído, ¿eh? Y yo me meto en la plataforma y lo escucho y lo veo, y no lo ha leído, ¿eh? Hay que sentarse, como me decía mi compañera de estudio y mi gran amiga, la doctora Ingrid Hidalgo. Hay que sentarse a leer el código y hacer las observaciones, los escudriñamientos. Un código que está más relatado, tiene hasta faltas ortográficas. Hasta faltas ortográficas tiene ese código. Para que ustedes sepan. No es fácil eso. Pues miren, hay un tema interesante, que es el que tiene que ver con lo que se llama de los atentados contra la vida. El homicidio se quedó. El homicidio es cuando tú le das muerte a una persona. El homicidio tiene 3 elementos constitutivos, 3 elementos constitutivos. Persistencia de la vida humana destruida. ¿Qué significa eso? Que cuando yo le di muerte a la persona debió estar viva. Porque yo no puedo matar un cadáver. Por eso es que se hacen los levantamientos y se hace la necropsia. Persistencia de la vida humana destruida. Elemento material. Yo debía haber matado a esa persona utilizando un medio. Una tijera, una cinta, algo. Y elemento moral, yo debía haber tenido lo que se llama la intención de matar a la persona. Hasta ahí está bien, ese no es problema, porque ese mantiene los mismos elementos constitutivos. Pero el legislador se inventó el feminicidio. Se lo inventó, pero es un invento. Yo le voy a decir qué dice el legislador sobre el feminicidio, para que ustedes vean y vean si tenemos coincidencia en lo que estamos diciendo y lo que estamos hablando. Feminicidio. Constituye feminicidio el hecho de que cause la muerte de una mujer en razón de ser mujer. Es decir, que porque tú matas, el hecho de que tú la mataste, ya eso es feminicidio. Ok. Ser mujer. Independientemente de la edad, relación de pareja, sin importar el lugar donde ocurra, el feminicidio será sancionado con pena de 30 a 40 años de prisión mayor y multa de 50 a 1000 salarios mínimos del sector público. Oye la pena, el hecho de que un hombre le dé muerte a una mujer, que no tiene que ser por celo,
ni por relación de pareja. Una defensa personal, me da pena, 40 años. Tú estás viendo esto, ¿eh? De 30 a 40 años. Es decir, que no tiene lo que se llaman circunstancias atenuantes, porque el código, el nuevo, el que tenemos vigente, que todavía está en uso, contempla circunstancias atenuantes y circunstancias agravantes. Pero aquí no hay circunstancias atenuantes. Es agravante. El hecho de que sea mujer ya te llevó el diablo. 40 años de cárcel. Señores, pero 40 años es una pena de muerte. Dígame usted que entra al sistema con 40 años de edad, ¿con cuánto usted va a salir? Con 80. Si es que sale. Si no, si, ¿Hacia dónde va a salir? y cuando usted salga, la generación que estaba ahí, espérate, voy por allá ahora mismo, ya voy a terminar. Pero también se inventaron una figura, feminicidio agravado. Es el 94, el feminicidio agravado. Oye, pero yo te digo a ti, que yo me puse a leer esto y yo gocé muchísimo, ¿eh? Constituye feminicidio agravado y se sancionará con pena de 40 años de prisión mayor y multa de 1.000 salarios mínimos del sector público cuando se verifique alguna de las circunstancias siguientes. Y ahí te habla de 20 circunstancias, de 20 hechos. Después también habla del feminicidio conexo, habla de la inducción al suicidio, porque en el código el suicidio no era castigable. Ahora, si una persona motiva o hace, lo ven como inductor. Habla de la cooperación del suicidio, habla del sicariato y del envenenamiento, que es una figura que se queda en la normativa penal. Señores, miren, en síntesis, estoy en el tiempo todavía, en síntesis, no, porque para no aburrirlo, en síntesis, yo lo que creo que esto es un adefesio, esto es una cuestión que se hizo sin planificación y sin organización. Ellos llaman a unas vistas. Yo tuve en una de las vistas, no participé, yo no me escuché. Pero de lo que yo escuché, de las observaciones que le hicieron a las diferentes comisiones, ninguna las plasmaron ahí. Ellos al final hacen lo que les da la gana. Había un interés de parte de la Presidencia de la República de que eso se aprobara. ¿Tú entiendes? Entonces, esas son cosas que suceden. Pero yo quería, antes de concluir, hablar de que el código sí prevé, la figura del aborto consentido, el aborto provocado, habla de las sanciones a profesionales de la salud o las parteras. Ustedes saben que aquí hay parteras, todavía existen parteras, y hay muchas parteras que están prestándole los auxilios a haitianas ilegales. Ojo con eso, eso está sucediendo aquí en la República Dominicana, y tengo informaciones que en Santo Domingo Este, en el entorno de San Isidro, Guerra, San Luis, El Toro, se han puesto de moda las parteras, que habían entrado en desuso, por la tecnología y por los avances, para que ustedes sepan. Está también la pena de muerte, cuando la mujer muere, ya le ponen una pena. Está lo que se llama el aborto forzado, y el código establece una eximiente, unos niveles de no responsabilidad en algunos hechos. Señora, en pocas palabras, yo entiendo que estamos en un momento de mucha tristeza penal con la implementación de este código. No es cierto que este código venga a resolver problemas. El código no va a resolver problemas. Los problemas se van a resolver a través de la aplicación correcta del 4% en la educación. Ahí es que se va a resolver el problema del comportamiento del ciudadano en la sociedad. Y cuando los políticos dominicanos dejen de ser menos ladrones, ahí es que se va a resolver el problema. Y cuando nosotros como sociedad vigilemos el comportamiento ético de esos políticos, ahí es que se va a resolver el problema de la criminalidad y de la delincuencia organizada. Y cuando el Departamento de Asuntos Internos de la Policía verifique el comportamiento de las personas, como del día a la noche se hacen millonarios con fincas, con edificaciones, en Risol y en La Romana, en esos sitios. Ahí sí vamos a tener un mejor país. Pero mientras tanto no, señores. Debemos ser críticos al momento de echar un voto. Debemos ser críticos. El presidente de la República es un empleado nuestro, es un empleado de los dominicanos. Este es el único país del mundo donde tú llegas presidente de la República
Tú llegas a funcionario y automáticamente tú adquieres la condición de summa cum laude y magna cum laude. Son todos brillantes. Danilo, cuando estaba en el poder, era el hombre más inteligente del mundo. Bueno, era tan inteligente que no se dio cuenta que un hermano de él era un ladrón y que un cuñado de él era más ladrón que el hermano. Pero esas son las cosas de la República Dominicana. Señores, yo quise hacerle este pequeño relato de algunas cosas que yo he visto ahí, que lamentablemente yo no estoy de acuerdo con ellas. Pero ya son parte del sistema, tenemos que prepararnos, tenemos que entender que las cosas no van bien en el país, que este código no va a resolver el problema de la delincuencia, que es un problema de voluntad política. Tenemos que empoderarnos como sociedad, debemos tener mayor participación en los escenarios, no nos debemos quedar callados, debemos reclamar nuestros derechos en todos los ambientes, en todos los escenarios, y así seremos un mejor país. Señores, muchísimas gracias. Señores, vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas y comentarios. Tenemos 20 minutos para esto, 20 a 25 minutos. Entonces, vamos a ver cuáles van a hacer. Seis. Sí. Son 6 personas que van a intervenir. Sí. ¿Lo que quiera? No, comentario, lo que quiera, bueno, es bueno. Lo que quieran. Sí. Fíjate, profesor, es para mí de gran satisfacción haber escuchado tu ponencia, porque realmente tocaste un tema que es fundamental en nuestra sociedad, que es el problema de la educación. El asunto que yo me planteo es cómo la criminalidad puede ayudar a la educación. Cómo la criminalidad puede ayudar a la educación de nuestro país. Eso es algo que yo entiendo que es algo dialéctico, sí. Que una cuestión negativa se pueda convertir en algo positivo para la sociedad. Y yo entiendo que la Constitución protege de una forma o solapada o encubierta el crimen. Porque yo entiendo que el preso, cuando cae en la cárcel, se vuelve en algo anónimo. El barrio lo olvida y, lógicamente, el crimen o el delito pasa al olvido también. Yo planteo que el preso que ha cometido un delito o los presos que han cometido un delito deben ir a la calle, deben ser sometidos a recoger basura, a limpiar cañada, en el sector donde lo conozcan, de donde él es. Porque si hay algo que crea conciencia es, decir, mira fulano donde lo tienen, sí, cogiendo basura, mira cómo está ahí recogiendo basura en la cañada. ¿Qué es lo que hace el individuo, el tigre de barrio? Yo no me quiero ver en eso. Eso conlleva a una restricción moral de que el individuo quiera cometer un delito, porque está viendo lo que le ocurre. Pero si el individuo que ha cometido el delito está en la cárcel, está anónimo, se olvida, no llega el castigo a que él está sometido, no llega como educación al resto de los ciudadanos. Yo he visto, y me ha pasado en estos días, también la ausencia de lo que es el criterio de autoridad. Voy yo caminando por la acera, viene un motorista, casi me lleva, hay un policía con su motor estacionado en la acera. Digo, hermano, usted no ve lo que ha ocurrido ahí.
Dice él, no, ese no es mi problema, es un problema de AMET. Digo, pero usted es una autoridad, usted tenía que actuar en consecuencia, porque usted es una autoridad para todo. Sí. Dice, no, ese no es mi problema. O sea que tampoco hay educación en el sentido de lo que es la autoridad. No hay educación de autoridad dentro de las instituciones llamadas a preservar el orden. Sí. Entonces yo lo que entiendo es que nosotros como sociedad debemos implementar que el preso pase a ser parte de la educación ciudadana con el ejemplo. Okay. Porque si agarramos a los delincuentes políticos, vamos a llamarlo así, multimillonarios, y lo tiramos a la calle a hacer ese tipo de labores, yo dudo mucho que otro que esté en el gobierno quiera pasar por esa situación. Sí, Sí, es todo. Mira, hay una cuestión interesante y es que las penas de trabajo público para los internos fueron abolidas. No desde ahora, del año 2024, a través de la ley 224. Sí. Pero lo único que nos puede sacar a nosotros del subdesarrollo es la educación. Es lo único que nos puede sacar del subdesarrollo. ¿Quién es el otro? Bueno, yo no he leído. Sí, gracias. Yo no lo he leído minuciosamente el nuevo código, pero lo he leído entre líneas. Pero sin embargo, me llamó hoy mucho la atención dos aspectos que usted dijo. Que el código derogaba la ley, Sí. el código del menor Parte del código del menor. y la ley del DICAT. Entonces, yo veo que no solamente hay una contradicción, ¿por qué? Porque el código del menor fue producto de muchos años de luchas de feministas y organismos internacionales para lograr ese código que es, como dicen, protección del niño. Y siempre busca el interés superior del niño en todos los sentidos, en lo emocional, en lo conductual, en los aspectos psicológicos, ambientales, etcétera, y producto de muchas convenciones internacionales. O sea, fue una lucha muy titánica de muchos años. Sí, pero doctora, el legislador fue un poquito sabio. Ajá. Del Código del Menor se derogaron los siguientes artículos: el 400, el 403, el 409, el 410 y el 411, solamente esos. Ok, pero voy ahí. Entonces, derogaron la ley, el Código del Menor, como le digo, un código que protege evidentemente lo que es la figura del niño, aunque no estoy muy de acuerdo con él, porque cuando van a los tribunales, esos jóvenes que se encasillan en menores son verdaderos delincuentes, y para el juez detectar si el tipo tiene la capacidad mental o no, porque físicamente se presentan y uno no puede determinar qué edad tiene el tipo, hay que hacerle examen de maxilofacial para determinar la edad del individuo y lo mandan a una correccional donde salen peor a los 6 meses o a los 4 meses. Pero hay otra cosa que usted dijo, usted mencionó también la ley del DICAT. Entonces, ¿cómo van a derogar la ley del DICAT si en ese código nuevo se prevé los delitos de alta tecnología? Y aquí sabemos que el DICAT, usted va y la pena hay 2 o 3 expertos en la materia. Entonces, en esa misma línea, ¿cree usted que un código con todos estos delitos tan no sofisticados, porque la tecnología va delante del crimen y va todos los días avanzando, ¿cómo nosotros vamos a implementar, cómo las universidades van a adecuar pensum, no solamente las universidades? Hay que hacer modificaciones al Código Penal, al Código Procesal Penal. Cuando se implementó la ley 7602, que es el Código Procesal, hubo creo que 2 años de medidas anticipadas, que fue un conjunto de todos los tribunales, todo el aparato estatal, judicial se podría decir, que implementó eso, y fue paulatinamente llevándole esos conocimientos a lo que son los operadores del sistema, jueces, defensores, abogados, litigantes, ministerio público. Entonces, ¿tiene el Estado, me pregunto yo,
la capacidad y la voluntad para en un año, cuando entre ese código, o en este periodo de que como está el código que entra, está en un proceso de vacación hasta el año que Sí. entra, tiene el Estado o podría el Estado tener la capacidad para absorber y enfrentar los retos que eso lleva y la habilitación financiera para todo lo que eso conlleva, porque para cibertecnología, por ejemplo, tienen que traer expertos de la NASA. Entonces, ¿quién va a tener a cargo eso cuando aquí el presupuesto cada día se achica más? Usted habló del caso de Montilla. Montilla es un delincuente de cuello blanco. Él pasó por el umbral de la premiación, de la delación premiada, 3.000 millones de pesos. ¿Dónde van esos dineros? Él preguntó de la educación. Él dijo ahorita la inquietud de la educación. Ese dinero que Montilla dio, ¿Dónde va? en la Procuraduría debe decir dónde va, implementarlo, llevarlo a los barrios, a veces abrir, entiendo yo, sitios de capacitaciones para los jóvenes, música, tecnología, herrería, asuntos técnicos, porque la cárcel está llena de jóvenes. La población carcelaria es muy joven, porque el joven no encuentra qué hacer, no encuentra un parque, no encuentra una biblioteca, no encuentra quien le diga, te voy a enseñar guitarra. Es más fácil pegarse a oír a los foques y que a los foques lo incita. En un mes tú te vas a ganar $100,000 si tú subes contenido irreverente, que eso es lo que la población está consumiendo. Entonces, son cosas muy inquietantes lo que usted ha dicho hoy, porque yo me temo y pongo mucho en duda que ese código pueda materializarse como está ahí, sobre todo cuando no sabía yo que no tienen los delitos y las tipificaciones, los elementos constitutivos. Es como yo presentarte a ti un esqueleto sin los órganos internos. Entonces, ¿cuál va a ser la suerte de ese código si no hay voluntad, si no hay el presupuesto para invertirlo y capacitar todo ese aparato estatal que dirige la justicia? No entiendo. Mire, doctora, lo que usted dice, usted tiene toda la razón. Cuando se implementó el nuevo Código Procesal Penal, que se aprobó en el 2002, pero hubo una vacación de 2 años, y en esos 2 años estuvieron capacitando a los jueces, a los fiscales y a los defensores públicos. Cuando el código entró en lleno, los abogados, nosotros los privados, estábamos en desequilibrio con los jueces y con los fiscales porque no manejábamos el código. Pero ahí mismo comenzamos a hacer cursos, comenzamos a ir a Puerto Rico, a la Interamericana de Puerto Rico, comenzamos a ir a Chile, a la Universidad Alberto Hurtado, a la Western School en San Diego, comenzamos a hacer todo tipo de actividades y nos pusimos a tono con el Código Procesal Penal, pero hubo 24 meses para eso. El Estado puede hacer las enmiendas correspondientes. Ahora, yo creo que la voluntad no la hay. Yo tengo mis bemoles todavía. Yo creo que el Tribunal Constitucional podría declarar la nulidad de este código como lo hizo con el Código Penal anterior que se aprobó. Recuerden que hay sectores de la sociedad que han sido castigados con este código, el sector eclesiástico, que no se va a quedar de brazos cruzados, que tiene mucho poder, pero como usted dice, no se han hecho los procesos necesarios de implementación de ese código. Entonces, ¿cuándo lo vamos a hacer? Faltando 15 días. No podemos hacerlo. El Estado, a través de los diputados, puede hacer las correcciones ahora, pero parece que no existe la voluntad. Y al no existir la voluntad, imagínese usted. 20 años. Otra cosa que usted dice con mucha propiedad, el dinero de los acuerdos o de las delaciones previas, de los soplones, el acuerdo de los soplones, ¿a dónde va ese dinero? Yo sé que está bien administrado, que hay gente seria ahí en el Ministerio Público, pero ¿a qué partida va? ¿A qué renglón va? ¿Qué se está haciendo con ese dinero? Porque Mimí lo devolvió 6.000 millones, Mati está devolviendo 3, son 9.000 millones. Vamos a hacer talleres para que los jóvenes vayan a aprender, vayan a hacer algo. Yo vuelvo y reitero, la única solución, y yo soy un ejemplo de ello, yo nací en este entorno, Yo nací en este entorno. Yo nací ahí en mejoramiento social, donde cuando jóvenes lo que había era la marihuana en su momento, el tigueraje, la prostitución, la homosexualidad. Y hoy en día, yo puedo decir, yo soy un tipo privilegiado.
La educación me llevó por el camino donde mis padres querían llevarme, y muchos de mis amigos también. Pero hay otros que están muertos, hay otros que están presos, hay otros que están presos en Estados Unidos, hay otros que los han mandado embalsamados. Entonces, la única vía que tenemos para seguir adelante como sociedad y convertirnos de un país del tercer mundo en vía de desarrollo a un país desarrollado como Corea del Sur o Taiwán es la educación. Y se está invirtiendo poco en educación. Sí, yo quiero solamente dos cosas. Una, defender mi país, repitiendo lo mismo que dije ahorita, que aquí las cosas llegan por barco o por avión. Nosotros no somos los únicos a donde suceden las cosas que se nos han endilgado. Nosotros representamos parte del continente y parte del mundo. Sí. Y en cualquier parte del continente y del mundo suceden todas estas cuestiones. Entonces, cuando nos llevan ahora lo último que es Corea y cosas de esas, eso entonces hay que verlo como se planteó Estados Unidos básicamente, poner a Corea como un espejo, un espejito, como también puso a Puerto Rico y como también ha puesto a otro. Entonces, tenemos el problema muy cercano de nosotros con Haití. Nadie ha asistido a ver cómo se resuelve. Todo se ha dejado y estamos en la misma isla. Entonces, yo no puedo hablar mal de mi caballo, como dice el árabe. Yo tengo que hablar bien de mi caballo y ir corrigiendo las cosas. No nos han dejado a nivel continental ser desarrollados ni en vía de desarrollo. Nosotros somos comparables con cualquier paísito de los del continente, en cualquiera de los renglones que se ponga. Nosotros somos también parte del continente que ha sido afectado por esa dominación. Entonces, en ese sentido, es mi primera parte. La segunda, doctor, ya es dentro del área suya. Existe, y no sé si se dijo, yo no lo pude escuchar bien, un sicariato y un feminicidio, que van juntos y lo ordena una mujer. Busca sicario para que le maten la rival. Y hay un caso muy específico, no le mataron la rival, volvió y pagó para que le maten la rival. Entonces, en ese sentido, ver si el código lo tiene, y yo me atrevo, doctor, después de su conferencia tan interesante, sugerirle a usted, que aproveche esas observaciones que usted está haciendo y produzca un documentazo que puede ser casi equivalente al mismo código que estamos tratando de hacer observaciones. Sí. Usted está en capacidad de poder mejorar eso. Gracias. Y entonces, en ese sentido, nosotros podríamos pensar también que en asuntos de la droga hay como otro estamento donde deben ir las cosas que se le incautan a los que están metidos en el mundo de la droga. Deben ir. Sí, no sé si van. Pero entonces hay una cosa que es la dirección y otra cosa que es un consejo que hay. Sí. Entonces, en esa medida también se puede sugerir todos estos señores acusados que no es que han devuelto, no es que han devuelto, eso no era de ellos, ¿qué van a devolver? Entonces, el que devuelve una parte debe tener 2 o 3 partes más de lo que está devolviendo. Entonces, en esa medida, las observaciones suyas van a ser muy atinadas y muy atendidas. Está bien. Maestro, muchas gracias por su intervención. Mire, maestro, usted tocó al principio un tema de geopolítica. Yo no me voy a meter en eso. Eso quien debe tocarlo es mi amigo Claudio, que es politólogo también y abogado. Y próximamente va a estar ocupando una posición por ahí en un gremio de nosotros, sí, un gremio de nosotros. Claro, sí, por eso lo estoy invitando formalmente, para que usted lo conozca, el doctor Claudio, abogado politólogo y muy buen abogado en ejercicio y brillante politólogo. Mire, maestro, gracias por la intervención suya. Como yo le decía, un problema de geopolítica, el politólogo que lo trate con más profundidad en su momento. Haití es una realidad, usted va para donde hay comida. Nosotros tenemos que regularizar y establecer niveles de orden. Y también es cierto lo que usted dice, hay cosas que vienen, no la traemos nosotros, pero esa gente que la trae por un interés, porque es muy bueno. Aquí hay una institución, Finjus, Fundación, Finjus o Finjus,
Fundación e Institucionalidad de Justicia. Es muy bueno estar desde un 10º piso con aire acondicionado, dirigiendo el sistema de justicia. Es muy bueno como hay un abogado que va mucho al programa de Uchilora al 11 por la mañana, que traza las pautas, como que los procesos están muy lentos, que tienen que agilizarse, que esto, que lo otro. Eso, exactamente, que se mete al otro lado, pero eso es así. Pues mire, maestro, el código establece a partir del 91 de los atentados contra la vida y hace una clasificación del homicidio agravado, del feminicidio agravado, del feminicidio conexo, de la inducción al suicidio, de la cooperación al suicidio, de la figura del sicariato y del envenenamiento. Es decir, en esa clasificación de infracciones que anteriormente eran crímenes y delitos contra la persona, ahora se le llaman atentados contra la vida, hay dos institutos, como llamaría mi amigo Carlos Balcácer a eso, dos tipos de infracciones nuevas, que es el feminicidio y el sicariato. Fueron importados, no son de nosotros, pero hay que aplatanarlo ahora. Tenemos que llevarlo a la realidad política, social y económica del país. Profesor, sí. Voy a hablar para, con respecto a la juventud, las causas históricas que generan el atraso social de la sociedad dominicana, descansa que la juventud no tiene fe, no tiene ánimo de levantarse, a estudiar y prepararse. Ahí está todo. Sí. Entonces, figúrese usted, cuando la gente no tiene oportunidad, llega una etapa ya que llega a necesitar tener dinero para divertirse y cosas, y sostenerse, y entonces caen en la delincuencia. Entonces esas son cosas que escapan de cualquier gobierno que sea, porque eso es personal. Falta oportunidades. La persona que no se supera nunca avanza. Y ustedes se cansan de luchar con los jóvenes. Le digo por mí mismo, en mi época, yo iba varios buscando a los jóvenes para darle clases yo, de matemáticas, de historia, de física. Ninguno querían estudiar. Entonces de ahí viene, como consecuencia de eso, la acumulación de presos en las cárceles del país. ¿Por qué? Primeramente que los fiscales tienen miedo de tomar decisiones. A veces a usted llega un expediente vacío, que usted puede decidirlo ahí mismo. Sí. ¿Ya lo sabía? Ah, no, hay fiscales que tienen miedo de soltar a una gente, porque creen que dicen que le dio dinero. Entonces, esas son las cosas. El funcionario público aquí no puede tener miedo para decidir las cosas. Sí. Y hay que coger dinero, pero esa gente no duran en los cargos, porque se van porque son ladrones. Entonces, el que tiene vocación de servicio, si quiere renuncia, pues yo mismo fui procurador fiscal, pero que yo nunca me apegué a esos cargos, yo renuncié, ya que fui, porque yo quería ejercer el derecho. Sí. Porque ese es el problema de aquí. Los abogados, la mayoría empiezan y se cansan, porque no es fácil. No es fácil. Como dice la compañera, estar de aquel lado, sí, y estar en todos los lados, y estudiar y levantarse a las 5 de la mañana, estar en un tribunal hasta las 1 de la noche. Ah, ya usted sabe. Y entonces el cliente usted va a pagarle un libro, después usted lo saca, hasta lo mata para no pagar. Sí, claro. Es la realidad. Bueno, Dios le bendiga. Amén. Pues, doctor, lo que usted dice tiene mucha razón. La juventud hoy lo que piensa es en Alofocar, en la casa de Alofocar, andan los jovencitos, andan fumando una cuestión, yo no sé si vapor, juca, andan con una carterita donde tienen 20,000 tarjetas clonadas. Entonces, señores, nuestra sociedad, en los chiperos, nuestra sociedad se encuentra en pronóstico reservado. Por eso yo siempre digo, bueno, yo no sé si es porque yo soy educador llegué a la educación por necesidad y me convertí en educador porque me gusta, hasta el punto que hice un doctorado en educación. Y mi esposa tiene un colegio y nosotros yo vivo de educación, mi ejercicio como abogado y la docencia. Pero lo que le digo, podemos hacer mucho por el país, El país es un país joven, la población penitenciaria es joven y esos jóvenes necesitan una oportunidad, pero hay que trabajar con ellos. Hay que llevarlo a través de un proceso de reinserción social. Yo tengo un amigo que es Fray Arite Jiménez Richardson, de la pastoral penitenciaria. Ese tipo trabaja las 24 horas. Y él dice, mientras haya un preso, yo estoy trabajando. Pero, lamentablemente, el gobierno no invierte en los presos. No invierte en ellos.
porque no le puede sacar capital político. Ahí después. Bien, saludo para todos que entré, estaba en silencio. Expresarte que te sorprende la situación de nuestro país. No te sorprenda, estamos en la República Dominicana. Ayer en el diario, el Listín Diario, el gobierno presenta un proyecto para hacer no sé cuántas cárceles. Eso me puse a pensar, pero bueno, ¿cuántos hospitales necesitan medicina? ¿Cuántas escuelas hacen falta que no han terminado? ¿Cuántas personas necesitan que se le aumente algo más de lo que ganan? ¿Por qué esa situación? No necesitamos más educación que cárcel. Sí. Las personas cometen delitos por falta de conocimiento, porque lo han llevado a ese terreno. Yo he dicho el caso, la mayoría de nuestros jóvenes no tienen dinero para pagar un pasaje de un barrio a otro. ¿Y cómo se hacen violadores, narcotraficantes y toda la cosa? ¿Quién se la trae a este país? Ese es el problema. Es decir, que no te sorprenda. Por eso yo considero que solamente hay justo e injusto. Solamente hay justo en los muertos, que nadie gana ni pierde. Y hay injusto en lo vivo, porque una minoría se hace más, se posesiona de la mayoría. Es decir, solamente lo injusto está en lo vivo, en nosotros. Y tenemos que tener cuidado. Solamente considero que en la educación es que está la liberación de resolver esos problemas que tenemos. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias, maestro Diógenes. El señor aquí. Allá. ¿Qué? Sí, devuelve. Muy buenos días de nuevo. Sí. O sea, quiero decir que de su importante exposición Gracias, maestro. pude entender que el código no está depurado por la crítica y que dentro de un año entra en vigencia. Entonces, yo quería saber Sí, así es. Sí, maestro. si en ese lapso de tiempo no da tiempo a hacer ciertas modificaciones, Sí, da tiempo. porque la tecnología está transformándola y creo que puede haber en ese lapso de tiempo la necesidad de que se tenga que modificar, no por el error que usted acaba de Sí. mencionar que ha existido en ese código, sino por la transformación Transformaciones. tuve que puede causar la tecnología en ese sentido. Y por otra parte, quería saber si hubo alguna modificación en cuanto al matrimonio. Ya usted había hablado Sí, sí. del feminicidio y Sí. Sí. Hay, el código prevé de la violación sexual dentro del matrimonio, pero pone también algunas condiciones. Y es si esa pareja, uno de los dos utilizó alguna sustancia, una medida de coerción, una medida coercitiva para lograr un beneficio sexual de la otra pareja. Ahí el código lo castiga. Por el hecho de que sean hombre y mujer, porque el matrimonio o la familia la compone un hombre y una mujer. Y el código plantea esa misma situación, esa misma línea. Pero el código establece que si se utiliza un mecanismo que no es el normal para una relación sexual entre una pareja, entonces ahí sí ya hay violación sexual. Por lo contrario, no la hay. Lo mantiene. La ley del divorcio se mantiene. La 306 no ha sido modificada. Tú sabes que hay divorcio por incompatibilidad de caracteres y hay divorcio por mutuo consentimiento. Entonces tú eliges Pero hay asuntos de divorcio que están en el aire. Ya eso pasó ya. Eso era antes, que habían algo así, que utilizaban un procedimiento irregular. Ya hay unos controles. Y máxime cuando la mujer es la demandada. Cuando la mujer es la demandada en un divorcio, el juez por prevención, cuando la mujer no va, dice, vamos a aplazar esta audiencia, vamos a comisionar al alguacil de estrado para que la cite. Se está cuidando mucho eso. Ahora, cuando la mujer es la demandante, que ella es la que comparece a audiencia, el hombre vaya o no vaya, el divorcio pasa como quiera. Una preguntita. Sí, Según como va marchando el país, sí. ¿usted cree que se están dando las condiciones para que surja un Bukele en el futuro en el país? Bueno, mira, yo tengo miedo, yo tengo miedo al populismo político. A eso sí yo le tengo miedo. Porque fíjate, al joven que estaba mencionando el nombre de él, a los Fokker, nos guste o no nos guste,
hay una gran muchedumbre que lo sigue y que está atento al comportamiento de él, un comportamiento que muchas veces no se usa el léxico correspondiente, el léxico apropiado, pero tiene una gran cantidad de seguidores.